Hola mis sobrinitos otaku, soy la tía Scatrix y en esta ocasión les traigo la continuación de diferencias entre el anime y el manga de Mi Feliz Matrimonio, o por su nombre en japonés, Watashi no Shiawase na Kekkon. Ya hicimos el episodio 1, 2 y 3, ahora vamos por el cuarto. Si no has visto los primeros episodios, ve a verlos, te dejo la lista de reproducción en pantalla y en la descripción. Nuevamente y como de costumbre, hay muchas diferencias entre el anime y el manga, pero no cualquier detalle, sino contexto y explicaciones importantes que fueron omitidas e influyen mucho en las personalidades de los protagonistas y explicaciones que dan mucha claridad a sucesos o cosas que solo se mencionan por encimita en el anime. Quédate hasta el final porque no te imaginas lo mucho que nos aporta el manga. Pero como ya se la saben, antes de comenzar no te vayas sin dejar tu like y suscribirte para que este canal crezca y llegue a muchos más otakus. Sígueme en mis redes sociales, te dejo los links en comentarios. Y comencemos. Bueno, vamos a dar inicio con el anime y luego lo comparamos con el manga. Pero antes quiero decirles que cambió un poco la dinámica y ahora resumo un poco más el anime, por si no recuerdan bien lo que pasaba, que vean con claridad las diferencias entre uno y otro. Es un video largo y me tardó días en terminar el guión porque hay que estar revisando cosa por cosa, por lo que te pido que lo veas completo para que se recomiende más. Adicional, te advierto que la traducción puede variar, ya que no me convencían del todo y me basé en varias fuentes para traerles lo más cercano a la realidad. Empezamos el episodio 4 del anime con Miyo viendo a su madre frente al cerezo y a su papá alejándose. Ella corre y le pide que no se vaya, que no es lo que él cree, y él responde que Miyo no tiene poderes y no parece que vaya a desarrollarlos. Recordemos que esta escena ya pasó en el manga en el capítulo 5, antes de que Yurie la maquillara para salir en su primera cita con Kudo. La madre le ruega que no la abandone y el muy viejo rancio le dice que si no vinieran de una familia con habilidades sobrenaturales, quizás podría llegar a amar a Miyo. Ay, no. La madre le pide perdón a su hija porque sabe que le queda poco tiempo y no podrá protegerla. Aquí pongan atención porque Sumi, la madre de Miyo, habla como si se estuviera dirigiendo a ella. No te preocupes, le dice, solamente necesitas crecer un poco más, ¿entiendes? Y la voltea a ver. Esto es muy importante para futuros episodios porque ya te anuncian con mensajes sutiles que Miyo posiblemente sí puede tener una habilidad especial. Y tanto el manga como el anime están llenos de mensajes ocultos. Miyo despierta de su sueño, se le ve algo agitada y dice, querida madre. Luego mira fijamente la caja de madera con el peine que le regaló Kudo. Después pasamos a la escena de Yuri en la cocina y Miyo le pregunta si ella sabe qué clase de obsequio le podría dar a Kiyoka. Vemos a Kudo alistándose para trabajar y pasamos a Yurie y Miyo en una pequeña biblioteca. Miyo dice que no cuenta con mucho dinero y por eso no sabe si su obsequio le va a gustar. Yurie le dice que no necesita comprar nada costoso, que con algo hecho a mano él estará contento. Le recomienda darle algo que pueda usar todos los días. Le ofrece una revista y le asegura que si es algo hecho por ella, Kudo lo aceptará de inmediato. Miyo abre la revista y comienza a evaluar todas las posibilidades hasta que ve un lazo para el cabello que llama su atención. Obvio, se lo imagina todo bonito con el lazo ya terminado y se decide por elaborar ese lazo para Sudana-sama. Luego vemos a Miyo pidiéndole permiso de ir al pueblo. Kudo la quiere acompañar, pero ella le dice que no hay necesidad. Kudo le dice que está bien, que por favor se vaya con cuidado. Miyo despide a Kiyoka fuera de la mansión y este le entrega un amuleto de protección. Le pide que lo tenga siempre con ella y le pregunta si ella comprende que es un tema muy serio. Ella le dice que comprende, él suspira y se va. Miyo se pone muy contenta de que Sudana-sama le haya regalado un amuleto. Ojito aquí, Kudo no le da el amuleto porque ella vaya al pueblo. Le da el amuleto porque ya se dio cuenta que hay algo turbio y que los han estado espiando con shikigamis. Sospecha que Miyo puede correr peligro, pero no puede decirle porque tampoco entiende el por qué. Así que le da el amuleto como una forma de protegerla cuando esté sola. Por eso le pide que no lo deje. Ahora vamos con el manga que empieza a partir del capítulo 8 y termina en el 11. Por favor, recuerda que los cuadrados o los textos sin viñeta suelen ser pensamientos y los textos en globos de diálogo son conversaciones habladas. En el manga vas a ver muchos recuadros y muchos diálogos internos y pensamientos. Voy a tratar de diferenciar muy bien cada uno para que no se confundan. Aquí comenzamos con Miyo sentada tomando el té con Yurie y le dice que le gustaría preparar un regalo para Dana-sama, pero no tiene la mínima idea de qué darle.
Se pregunta qué tipo de regalo lo haría feliz. Vemos esta escena que me encanta, de Miyo sosteniendo la cajita del peine que le regaló Kudo, donde podemos ver una expresión de felicidad, pero si notan, la base de su rostro siempre es el semblante triste. Aunque esté feliz, no puede dejar de tener una expresión más lúgubre, a diferencia del anime donde se ve mucho más iluminada y plena. Aquí estamos lejos de lograr eso. Ella dice que ha estado pensando en ello, en darle un obsequio, desde que le regaló el peine, que todavía tiene que agradecerle por cuidar de ella constantemente en esa casa. Dice que claro que es importante que ella le dé las gracias verbalmente, pero que desearía darle forma a sus sentimientos, es decir, darle algo. Ella estaría de cierta manera mostrándole sus sentimientos a través de ese objeto. Yurie le dice que ella cree que algo que Bochan pudiera usar a diario sería bueno. Ya habíamos explicado que Bochan significa señorito y así se refiere Yurie con Kudo. Ella le comenta que en su opinión sería maravilloso si fuera algo hecho a mano por ella. Miyo se queda impresionada por lo de hecho a mano y le dice a Yurie que Dana-sama tiene un ojo perspicaz. Le pregunta que si le diera una simple baratija hecha a mano por ella misma, él lo encontraría lamentable. Luego empieza con su conversación hacia ella misma, donde se dice que si él reacciona mal, estaría fuera de sus manos, pero que de igual modo en verdad le gustaría hacerlo feliz si pudiera. Yurie se queda sorprendida porque nota que a Miyo solo le interesa hacer feliz a Kudo y le dice que ella en verdad es amable y que no se preocupe, que Kiyoka no va a pensar de ese modo, que ella cree que él estará encantado por cualquier cosa que ella le haga. Miyo le pregunta, ¿en verdad? Y Yurie le dice que sí, a manera de animarla para que lo haga. Luego Miyo piensa que por alguna razón, las fervientes palabras de aliento de Yurie-san le dieron confianza aún más porque ella prácticamente lo crió. Gracias Yurie, te queremos mucho. Miyo se dice a sí misma, algo que yo pueda hacer, obviamente pensando que podría fabricar por su propia mano, y Yurie le dice que tiene justo lo que necesita y le pide esperar un momento. Regresa con una revista y pregunta por qué no trata de elegir algo de ahí, y Miyo, que no tiene nada de experiencia en la vida, se sorprende de que existan esa clase de libros. ¡Wow! Y pensar que esa clase de libros existe. ¡Qué hermoso! Dice ella sorprendida mientras hojea el libro o revista y vemos que ya se muestran varias opciones. Luego afirma que los pasos de elaboración están descritos de una forma muy fácil de comprender y que ella podría ser capaz de hacer esas cosas. Dice que una bolsa con un cordón no sería un problema, así se traduce, pero son estas que se siguen usando, pero hace 100 años se usaban muchísimo más y en distintos diseños y tamaños. Que un pañuelo podría funcionar, y mientras está indecisa, Yurie, emocionada, le pregunta que si ya encontró algo bueno. Ay, amo a Yurie, y como siempre es tan buena con ella, y Miyo dice que sí, y dice, oh, es un lazo trenzado, lo describe como algo muy hermoso, con un diseño delicado y que se vería muy bien en el cabello de Dana-sama. Además, que un lazo es algo que nunca está de sobra tener. No cree que sea mucho problema hacerlo. Yurie le dice que de hecho sería un regalo maravilloso y no podría estar más de acuerdo. Pasamos a la escena de Miyo pidiéndole permiso de ir al pueblo o ciudad. Él le pregunta si pasa algo, que si hay algo que necesite. Ella confirma alegando que hay algo que le gustaría elegir ella misma y pregunta que si no es posible. Kudo con cara nerviosa le dice que no quiso decir eso, pero quiere saber si va a ir ella sola. Miyo también se pone nerviosa y le dice que pensaba salir con Yurie. Él le cuestiona si va a estar bien, es decir, si es seguro que vaya. Miyo responde que cree que estará bien, pero vean ya su expresión muy nerviosa porque saben que ella es cero confrontativa y no sabe qué hacer cuando le hacen tantas preguntas, y a eso le sumamos que no quiere decirle el motivo de la salida. Me encantan estas escenas de nerviosismo donde él se preocupa pero no lo dice abiertamente y ella no sabe cómo actuar. Le vuelve a preguntar si de verdad no puede acompañarla. Oh, y es que el Kiyoka del manga se preocupa mucho más por ella. No es que la quiera vigilar, en verdad tiene miedo que algo le suceda porque, como ya dije, sabe que hay algo turbio en contra de ella y teme por su seguridad. Ella le dice que prefiere que no la acompañe, que no se preocupe porque estará bien. Observen muy bien que Miyo sigue con un semblante serio y lúgubre. Luego ella piensa que se sentirá avergonzada si Kudo se enterara. Recuerden que estos diálogos son sus pensamientos y esto pasa mucho en el manga. Explican sus acciones o dan mucho contexto a las situaciones a través de los pensamientos de los personajes. Además, ella dice que no podría arrastrarlo cuando está tan ocupado. Ella siempre pensando en él. Él le responde, ya veo, por favor ten cuidado y no sigas a extraños. Como si fuera una niña pequeña. Entiendo, le responde Miyo y le
le dice que es muy preocupón. Esto me dio risa la verdad porque son tintes de confianza que están naciendo entre los dos. Llegamos a la escena donde ella lo despide para ir al trabajo y él le pregunta si irá de compras hoy. Ella confirma, le entrega el amuleto y ella lo toma agradeciéndole. Kiyoka le dice que debe cargarlo con ella en todo momento. Miyo dice que ok y el ya más severo le responde si está segura que entendió, pero de nuevo no por controlador ni macho opresor, sino que tiene miedo que algo le suceda por todas las cosas raras que han ido pasando desde que ella está con él. Ella responde que claro, con una cara sonrojada. Ay, díganme si no es más bonita Miyo en el manga. Qué bonito la dibujan, en serio. En sus pensamientos dice que está muy contenta de que Kudo esté preocupado por ella y que por un descuido terminó sonriendo. O sea que en lugar de permanecer seria cuando Kudo le explicaba la importancia del amuleto, ella sonrió. Y esto ya le da más contexto al suspiro de Kudo, porque pareciera que ella en verdad no se tomaba muy en serio sus palabras. Vean cómo algo tan simple te puede explicar muchas cosas. Kudo se despide y se va. Volvemos al anime donde vemos a este esperpento sin huevos valiendo madre en su mansión sentadito pensando en la inmortalidad del cangrejo. La sirvienta le avisa que llega la maldita Kaya, cosa que a Koji no le hace ni gracia, pero lo siguiente que vemos es a su hermoso, maravilloso y esplendoroso hermano que le dice burlonamente que si sigue haciendo esas caras la prometida lo va a dejar y que se está comportando bastante al soportarla. Koji dice que no lo hace porque le guste y su hermano nuevamente se burla diciéndole que es el diligente y obediente Koji, a lo que Koji responde muy enfadado que tiene que hacerlo porque él siempre está jugando y no toma en serio su papel de primogénito. Luego el hermano le aplica la maniobra definitiva de cállate la boca y con su magia le impide hablar y se va. Ahora comparamos con el manga. Pongan atención porque nada que ver aquí el anime con el manga. Casi toda esta escena es Koji pensando y hay muy pocos diálogos, pero nos dan una buena perspectiva de la situación de la casa de sus padres y de cómo se siente él con todo esto. En el manga nos dicen a través de los pensamientos de Koji que la atmósfera en esta casa ha sido muy tensa últimamente. Una de las principales razones es que su padre, la cabeza de la familia Tatsuishi, está con un humor de perros, ya que parece que está muy frustrado de que las cosas no hayan salido acorde a su plan. Koji mira a su hermano y él le dice que lo está haciendo muy bien, o sea, el hermano a Koji. Koji a sus adentros dice que su hermano mayor actúa totalmente despreocupado. Dice que su madre se ha encerrado por completo. Los empleados caminan con mucha cautela por miedo a desatar la ira de su padre y como resultado la atmósfera de ahí solo empeora. Siguen sus pensamientos donde dice que muy seguido le dicen que es calmado y apacible y en efecto raramente dirige su ira hacia alguien más. De cualquier modo eso no significa que no tenga carácter. Luego alguien le llama y resulta que es la enana esta que le pide que vayan de compras y qué risa que la viñeta dice Speak of the Devil, o sea, hablando del diablo, muy acertado. Koji sigue pensando, me tengo que casar con esta chica despreciable y pasar el resto de las décadas de mi vida con ella. La chica que la acosó sin descanso, o sea, refiriéndose a que él sabe que Kaya se vivía acosando y molestando a Miyo. Y no hiciste nada, es tu karma, te lo mereces y soportas. Continúa con su letanía interna diciendo, sin embargo, voy a jugar el papel del joven, del agradable Koji Tatsuishi. En ese momento se le viene la imagen de Miyo a la cabeza mientras camina y dice que mantendrá vigilada a la familia Saimori desde la posición más cercana posible para asegurarse que su preciada persona no sufra ningún daño. Nadie te necesita, lo que debiste hacer no lo hiciste, largo de esta historia, shu shu shu. Vean cómo no hubo casi nada de diálogos y todo se explicó con pensamientos de Koji que no pasan en el anime. Volvemos al anime donde ya están Miyo y Yurie dentro de la ciudad viendo los insumos de costura. Hasta que encuentra el color que cree que le irá perfecto al sabroso Kiyoka, Yurie le dice que es muy lindo color el que encontró y ven el semblante de Miyo totalmente feliz, le dice que está ansiosa por comenzar. Al caminar por la calle, Yurie recuerda que debe comprar sal. Miyo la quiere acompañar pero Yurie no la deja, ya que ese es su trabajo y le pide que la espere ahí. En el manga vemos la ciudad, la escena de la tienda con muchos clientes y Miyo muy sorprendida dice que hay una gran variedad de colores. Yurie le pregunta qué color le gustaría, pero Miyo necesita pensar. Esta parte me gusta porque es Miyo hablando consigo misma en sus pensamientos para tratar de elegir el color perfecto. En el anime no ponen tanto detalle. Recuerden, todo esto son pensamientos. Creo que un lazo color oscuro se adaptará al tono claro del cabello de Dana-sama. Dudo que le gusten los colores llamativos, así que será mejor evitarlos. El azul marino y el índigo se ven bien.
pero son bastante aburridos. ¿Emitirán la misma vibra de la cinta negra que suele usar? Se pregunta en voz alta, ahora sí, ¿qué hará ya que está en un aprieto? Y Yurie, toda hermosa, le dice que tiene bastante tiempo y no necesita apurarse. De nuevo en sus pensamientos, se dice que no se siente preocupada en lo más mínimo por el tiempo que le tome elegir, ya que eso es un tipo especial de felicidad. O sea que para ella elegir el material con el que elaborará el regalo le trae una felicidad muy especial. Se dice que hasta ahora ella nunca pensó que estaría haciendo algo para alguien por su propia voluntad. Obedecer órdenes con imparcialidad y soportar exigencias irrazonables era el único estilo de vida que conocía. Nunca supe que fuera tan divertido hacer algo imaginando la sonrisa de alguien. Ay, no, es que con esta mujer uno siempre quiere llorar. Incluso si estos días felices no duran para siempre, no puedo agradecerle lo suficiente a Dana-sama por dejarme disfrutar de un momento tan feliz. Por fin salen de la tienda y Yurie le dice que qué bueno que encontraron un buen color y Miyo le dice que ya desea comenzar a tejer. Luego en sus pensamientos dice, es un obsequio hecho por una completa novata usando hilos baratos que incluso yo puedo pagar. Incluso si se lo doy hay posibilidad de que no le guste. Sin embargo, no puedo evitar esperar ver qué expresión tendrá cuando se lo entregue. Luego Yurie le dice que necesita comprar sal y le pide que por favor espere ya que volverá pronto. Miyo le pregunta si debería ir ella en su lugar. No se le quita a la pobre el complejo de sirvienta y Yurie le dice que es su trabajo y lo hará ella misma. Volvemos al anime donde tenemos dos situaciones pasando de manera simultánea. Primero Miyo se ve contenta y apacible y de pronto se escucha la voz de la rancia de su hermana. Miyo se sorprende y asusta demasiado porque le tiene terror a su hermana menor. Vemos que Kaya sobresale entre la multitud junto con Koji y le dice que ha pasado mucho tiempo. Vemos la cara de Miyo totalmente en shock porque hasta cierto punto ella pensaba que ya se la había sacado de encima. Luego cortan este arco para pasar con una escena de Kiyoka llegando a la mansión Saimori y siendo recibido por el otro rancio del viejo Saimori, quien se ve feliz de recibir al sabroso Kiyoka. Y claro, yo también estaría feliz de tener ante mí tremenda sabrosura. Kudo le pide disculpas por haber llegado de improviso y agradece por haber sido recibido. Luego está la Mebotas de la Kanoko, le quiere hacer la pala diciendo que es un gran honor tenerlo en casa, a lo que Saimori pregunta sobre el motivo de su visita. Kiyoka sin dilación va al grano, les dice que es para hablar de Miyo, ya que quiere formalizar su unión de matrimonio en el futuro y que quiere que ella sea su esposa. Obvio, este par de cacatúas se quedan asombradísimos y Kiyoka sin pelos en la lengua les dice que los matrimonios entre familias poderosas se instauran a partir de los intereses, pero que en su caso particular tiene reservas sobre si devolver algo a través del matrimonio y les echa en cara que sabe perfectamente lo que le hicieron a Miyo y lo mucho que le hicieron sufrir. Eso, Kiyoka, dales con la silla. En pocas palabras les dice, mi familia es mucho más poderosa que la tuya y yo de ustedes no gano nada ni los necesito para nada, así que de mí no van a sacar provecho de absolutamente nada. Luego volvemos con Miyo y la sabandija de su hermana, quien se burla de Miyo al verla sola en la calle y asume que fue rechazada por Kudo, ya que sigue usando la misma ropa andrajosa. Este pocos huevos calladito hasta que le dice que la deje en paz después de que la enana esta la llama patética. No pues, así le ibas a proteger. Te faltan, hijo, te faltan. Miyo le tiene mucho miedo a su hermana y ni siquiera es capaz de articular palabras para defenderse. Ella sabe que no es cierto, pero no puede ponerse firme frente a Kaya por todos los traumas que tiene. Kaya sigue con las burlas, incluso abraza a Koji a manera de restregarle en la cara a Miyo que ella se lo terminó quedando y diciéndole que no había forma de que Kudo se casara con ella y que técnicamente debía estar agradecida de seguir con vida. Koji le dice que pare y quiere retirarse, pero ella le jala del brazo y le dice que no hable. No hombre, dude, si esta enana te da órdenes, naciste para ser hombre beta. Sigue la mugrienta esta burlándose de que no se haya podido casar y nos regresan a la escena de Kudo con los Saimori. Kiyoka dice que para que él entregue un buen donativo de su parte, tenía la condición de que le pidieran perdón en persona a Miyo. Kudo, al ver la reacción de ambos, aclara que no es su intención obligarles, pero que si no acceden, simplemente no volverán a verlos. Muy bien, así se hace, así se defiende a tu mujer, no como el otro tonto. Ojo con esto, ya que en las eras antiguas era la familia de las mujeres las que debían otorgar una dote al marido, ya que era una forma de contribuir a la manutención de la misma novia o a las cargas matrimoniales y esta solía ser proporcional al estatus del esposo
esposo. También investigué que la familia del esposo suele dar varios regalos a la novia dependiendo de la costumbre matrimonial que celebren, pero en general las dotes matrimoniales eran como antes describí. Bueno, un dato curioso. Volvemos con Millo y Kaya, donde vemos a esta tipeja acercándose a Millo para amedrentarla y le dice de una manera pedante y maliciosa que si no tiene dinero para comer, se lo pida rogando, ya que ella tiene buen corazón. Corazón, dice la enana petulante y payasa. Encima le dice, ay, qué buenos recuerdos, o sea, mofándose de que así la trataba en su propia casa y de que no ha cambiado. Es que esta mujer es malísima persona. Millo hasta le pide disculpas por todo el trauma que le tiene, pero en ese justo momento llega Yurie pidiéndole disculpas a ella por la tardanza. La Kaya quiere jugar la de queda bien y le agradece por cuidar a su querida hermana, pero lo que en realidad quiere la vieja chismosa es saber si trabajan juntas de empleadas domésticas. En el anime, Yurie, con una voz que se percibe molesta, le dice que ella no es una sirvienta, sino una dama, y no solo eso, sino que se convertirá en la esposa del señor Kiyoka Kudo. ¡Ay! En la mera jeta, que hasta a mí me dolió, pero qué rico se sintió. Obvio, a esta bastarda se le caen los calzones cuando escucha que Yurie presenta y anuncia a Millo como la dama y señora. ¡Ay, pero qué delicia verla retorcerse! Y vean cómo este desgraciado no cambió la cara hasta que escuchó que Millo está prometida en serio. Es que... ¡ay! Luego Kaya trata de justificarse diciendo que ella pensaba que no estaba más con Kudo y que no pueden fiarse de los rumores. Luego Yurie le da cortón diciéndole que tienen asuntos pendientes y deben irse. Evidentemente Yurie se dio cuenta de la situación y sabe que Millo no se defiende y se deja pisotear. Por eso tomó la rienda de la conversación e intencionalmente presentó a Millo como su ama y señora, aunque Yurie sabe perfectamente que Millo nunca la ha tratado como servidumbre, pero lo hace para engrandecerla frente a su hermana horrible. Yurie sabe, igual que Kiyoka, que la familia de Millo la ha maltratado por cómo actúa ella, su aspecto, su ropa, etc. La saca de ese embrollo antes de que el daño sea más grave y caminan juntas mientras Yurie la sostiene del hombro como forma de brindarle apoyo y de consuelo. Este actuar no es propio de una sirvienta con una señora, más bien pareciera ser una madre cuidando y consolando a su hija. Volvemos rápidamente con Kiyoka en la mansión Saimori poniéndose de pie y el padre de Millo le pide tiempo para pensar sobre la disculpa a Millo. Y Kiyoka le dice que por supuesto, pero que no tarden demasiado. De aquí pasamos a Millo y Yurie ya en la mansión Kudo y Yurie le dice a Millo que le va a preparar té. Millo responde muy triste con una voz débil y sombría: gracias, pero no será necesario. También le agradece por acompañarla a comprar lo que necesitaba y le pide que descanse y no se preocupe, mientras se va caminando con la cabeza agachada, al mismo tiempo que se dice a sí misma que se odia por ser así. Nos regresamos rápidamente a la mansión Saimori y vemos entrando al lugar a Kaya con Koji de cargador mientras ella berrea del coraje porque no puede creer que Kudo se vaya a casar con Millo. Luego vemos a Kudo todo galante saliendo de la mansión y se topan de frente y obviamente a la enana se le cae la baba al verlo y dice: oh, qué hombre tan bello. Pues si supieras, maldita zapa, si supieras, pero ya vas a saber. Regresamos al manga. Primero que nada, aquí no mezclan los arcos, es decir, solo veremos la interacción completa entre Millo con Kaya y luego por separado el arco completo de Kudo con los Saimori. Recapitulando la parte donde Yurie va por sal y Millo se queda sola. La gente transita como normalmente lo haría en una ciudad. En el manga se le puede ver claramente triste, incómoda y con un aura muy lúgubre. Piensa que por alguna razón se siente sola, parada en medio de una multitud de personas viéndolos ir y venir. Dice sentirse asolada por una sensación de abandono. Recuerda que Millo en el manga es muy oscura, depresiva y triste. Algo tan simple como que Yurie la dejase un momento para comprar sal fue suficiente para que Millo se sintiera sola y triste, por lo que se dice a sí misma que debió haber seguido a Yurie-san mientras mira al suelo y vemos sus sandalias. Después podemos ver como alguien le habla diciendo: oh, pero si es mi Onesama. O sea, en japonés le habla con respeto al decirle Onesama, que es una manera muy respetuosa de referirse a su hermana mayor, pero es por protocolo porque no la respeta para nada. Vean la expresión de Millo, Dios mío, pareciera que esta mujer vio a un demonio. Vean todo lo que nos transmite esta expresión. Millo dice en su mente: esa voz, no puedo equivocarme
tocarme, mientras vemos que se asoma el kimono de flores de Kaya y luego ya vemos la escena completa de ella y Koji. Miyo y Kaya se ven mutuamente, una con cara de terror y la otra con una sonrisa. Miyo tartamudea su nombre, vemos su nerviosismo, su pánico, sus ganas de desaparecer y salir corriendo de ese lugar. Todo en esta imagen donde el resto desaparece y se vuelve oscuro. La hermana le lanza una sonrisa como si un depredador hubiese acorralado a su presa. Miyo en un pensamiento dice: esa voz, su mirada evoca el miedo. Aquí termina el capítulo 8 del manga y pasamos directo al 9. Aquí hay otro pensamiento de Miyo que dice: fui a la ciudad a elegir un regalo para mi señor, entonces me encontré a... Se tienen frente a frente junto con el espantapájaros de Koji y ella con cara de sorprendida. Kaya, que en el manga se ve menos malvada en algunas escenas, señal de que es una manipuladora, le sonríe a su hermana diciendo que es una sorpresa encontrarla ahí. Posteriormente su cara cambia por completo y vemos a una mujer malvada cuya boca solo puede emitir pestes. Creí que para este momento ya serías muerta en alguna calle. Kaya comenzó con el acoso y Miyo solo baja la cabeza en pánico mientras su hermana menor le escupe su veneno. ¡Ja! Mira tu ropa. No se ve como lo que una dama apropiada vestiría en un día tan frío para ir de compras. Tu ropa parece vestimenta de sirvienta. Alguien como tú no tiene ni una sola característica destacable, ni logros. Jamás sería capaz de obtener el afecto de nadie, mucho menos de Kudo-sama. Con el simple hecho de dejarte vivir es una bendición, ¿no lo crees? Eres una persona tan patética, Onesama. ¡Maldita lacra! Esta vieja es mucho más malvada que en el anime, y pongan atención a esto. Vean cómo el entorno se volvió oscuro alrededor de Miyo. Los globos de texto son negros y la tipografía cambió a algo más siniestro. Se ven gotas de sudor nervioso en la cara de Miyo y hasta puede uno imaginarse su respiración, escuchar sus latidos acelerados y su frustración, todo a través de simples imágenes bien representadas. Luego, Kaya abraza a Koji y le dice que es difícil para ella imaginársela estando cerca de él, o sea, de Kiyoka. Koji le pide que deje de decir esas cosas y ella lo manda a callar de una forma cortés, digámoslo así. Luego Kaya le dice a Miyo que si necesita ayuda financiera se lo diga, y que si se arrastra por el suelo y le ruega, ella no tendría el corazón para ignorar a una persona tan lamentable. A la mente de Miyo llega una imagen de Kiyoka y Yurie alegres y se dice internamente que quiere responder algo, pero de su boca solo salen tartamudeos. Y recuerda que cuando vivía en la casa Saimori no podía responderle a Kaya, pero ya se fue de esa casa y nunca volverá allá. Se ve a Miyo tratando de responder y después prefiere callar. Kaya, decepcionada, le pregunta por qué siempre actúa así. Ella quiere que Miyo diga algo y le dice que en verdad ella nunca cambia sin importar su situación. En el siguiente recuadro vemos a Miyo disculpándose. Qué tristeza, pobre mujer. Miyo en sus pensamientos dice que la persona que se siente más frustrada con esa versión suya es ella misma. Recuerda a Kudo diciéndole que pare de disculparse y dice haberse creído estar cambiando poco a poco. Piensa que su hermana aún brilla tan intensamente que no puede hacer otra cosa más que temerle. Creí que no me quedaban lágrimas para llorar, pero después de sentir el afecto de Yurie-san y de Dana-sama, la pared rodeando mi corazón se ha debilitado, se dijo en su mente. Pero no puedo llorar aquí. Llorar aquí sería ceder ante sus burlas. Miyo, ya destrozada, sigue viendo todo oscuro. Mira hacia abajo en señal de sumisión. Está a punto de romper en llanto por las calumnias de su hermana. Es incapaz de responder y su semblante, su rostro transmite un dolor demoledor. En eso llega Yurie y la llama por su nombre. Le pide disculpas por haberla hecho esperar y pregunta si está familiarizada con esa jovencita, es decir, Kaya. Miyo la ve con cara de que es su salvadora. Y Kaya no pierde oportunidad para hacerse la buenita y preguntar si trabaja con su hermana. Se presenta como hermana menor de Miyo con una sonrisa como si fuera la hermana del año y le agradece por cuidar a su hermana. Miyo está pasmada. No puede creer cómo esta tipeja puede pasar de la maldad pura a una sonrisa encantadora que la hace parecer amable y gentil. Cree que Yurie se va a poner de su lado y que quizás hasta el mismo Kudo algún día, y corta ahí, pero da a entender que Kudo podría caer en las garras de la Kaya maldita. Miyo, por favor, es una defecio humano. Tírale una chancla a la arrastrada esa. Vean su expresión de terror al pensar que Yurie y Kudo podrían darle la espalda. Me parece muy triste, pobre Miyo. Yurie se presenta y le dice que alguien como ella de ninguna manera podría ser compañera de trabajo de Miyo-sama. Que Miyo es una dama importante para ellos, que eventualmente se convertirá en la esposa de su señor. Y otra vez vemos a esta vieja retorciéndose de enterarse que a Miyo le va bien en su vida y pregunta desconcertada
desconcertada. ¿Su esposa dice? Yuri orgullosa asiente y confirma que Miyo es la prometida de Kudo-sama. Ay, pero qué gusto me da ver que quedó como payasa. Ella no se la cree y Koji se mantiene serio. Kaya pregunta si Kudo está feliz con alguien como su hermana, que debe tener un corazón gentil y que debe sentir pura curiosidad de una persona como ella. ¡Ah! Ya quisieras a llorar al valle. Y termina diciendo, parece que no puedes confiar en los rumores que circulan por ahí. En el manga es Kaya misma la que decide irse y estira el brazo del mequetrefe y se va. Pero desde aquí se le nota la rabia incontenible que siente. ¡Qué bueno! Miyo sigue atónita. Yuri le dice que es hora de irse y ella solo responde ok, mientras se reprocha en su mente el no haber podido responderle a Kaya. Cree que Yuri ya le perdió la fe y que la ve solo como una persona sin valor, inútil y depresiva que no es apta para ser su prometida, o sea, de Kudo. Que incluso ella misma sabe que no merece ser su prometida, pero aún así tiene mucho miedo de no cumplir las expectativas de Yurie-san y Dana-sama. Luego nos ponen otro cuadro de Miyo sumida en la oscuridad, con lágrimas en los ojos, diciéndose en la mente, en verdad odio esta forma de ser. A Miyo le preocupaba lo que Yurie piense de ella, porque le tiene afecto y sabe que crió a Kudo, al mismo tiempo que es su única figura materna presente actualmente. Posteriormente pasamos al arco de Kudo en la mansión Saimori. Lo vemos entrando al lujoso lugar y siendo recibido por la servidumbre. Comienza la conversación entre el tipejo Saimori y es técnicamente lo mismo. Hay ligeros cambios, como que en el manga están sentados de manera más tradicional con un cojín en el suelo y la esposa detrás del jefe de la familia. Sí, como ya les había comentado en el episodio 1, el diseño de personaje del padre y la madrastra cambió muchísimo entre anime y manga. Aquí Saimori se ve más afilado y asiático y Kanoko se ve más joven y es rubia, igual que su hija. Kudo agradece por haber sido recibido de pronto. El viejo Saimori dice sentirse honrado por la visita y pregunta por el propósito de la reunión. Kudo, sin dilación, le suelta que está pensando oficializar el compromiso con Miyo y que desea casarse con ella en el futuro cercano. Aquí el señor Saimori se ve más tranquilo y la sorprendida es la nada que verienta de la Kanoko. Luego, Kudo habla sobre el beneficio que trae unir dos familias tan fuertes para formar una alianza y explica que las personas de su posición se unen por un interés razonable, pero igual que en el anime, él está reacio a regresarles algo en ese matrimonio. Saimori pregunta que qué significa eso. Evidentemente no ha de esperarse la que le va a caer. Luego vemos a Kudo muy contundente preguntando, ¿en verdad no lo entiende? Luego Saimori comprende que hay algo más detrás, por lo que pregunta que si no está diciendo simplemente que no le darán nada a su familia como retribución por ese matrimonio. Y Kudo le dice que tiene una condición. O sea, para él dar algo a cambio de ese matrimonio a los Saimoris, él tiene una condición y exige que se disculpen con Miyo por su comportamiento con ella a través de los años, que si lo hace les dará un regalo de compromiso mucho más valioso. Vemos cómo el señor solo agacha la cabeza, pero aprieta las manos del coraje y la madrastra se pone furiosa. Luego, lo que parecen ser los pensamientos de Kudo nos dan contexto sobre la situación actual de la familia Saimori. Nos cuenta que la familia Saimori, aunque respetable y poderosa, ha estado en descenso. La habilidad de Kaya Saimori, visión espiritual o visión demoníaca en el anime, es bastante poderosa y que una habilidad más fuerte que la de ella es difícil de encontrar, incluso a través de la familia real. Adicionalmente, su compromiso con el segundo hijo de la familia Tatsuishi fortalece a la familia Saimori, volviéndolos enemigos indeseables, y que lo que la cabeza de los Saimori desea no es dinero ni riqueza, sino algo más. Imagino que poder y estatus y preservar el linaje de las habilidades sobrenaturales de la familia, por lo que Miyo no le sirve. Qué bueno que aclaran esto, porque no sé ustedes, pero a mí en el anime me pareció como si la visión demoníaca no fuera tan poderosa o tan importante. Siento que lo trataron como algo muy simple, pero ya vimos que no es así. Por eso esta mocosa insufrible está tan inflada. Posteriormente vemos que el vejete responde, una disculpa, dice, por lo que Kudo replica que no lo está forzando, que es solo una solicitud, si es que quiere mantener una relación amistosa en el futuro. Obvio, esto es una amenaza oculta, porque los Kudo siguen siendo más poderosos que los Saimori y los Tatsuishi. Es solo que sé casi todo sobre las cosas por las que han hecho pasar a Miyo y espero reflexionen sobre sus acciones, dice Kudo. Y la Kanoko habla a su marido y él dice que espera que les dé un poco más de tiempo para pensar. Kudo se levanta y dice, lo entiendo, pero no puedo esperar por mucho, y simplemente se va. En el siguiente cuadro vemos a Koji y a Kaya entrando con las compras y los sirvientes recibiéndoles, y ella con la misma cantaleta del anime, pero un poco más enfermiza. No puedo creer que Mionezama aún no haya sido expulsada de la casa Kudo.
¿Kudo-sama en realidad planea casarse con ella? O sea, ella genuinamente desea que su hermana sea echada a la calle como perro. Koji le pide que se calme y Kaya le dice que claro que él se pondría de parte de su hermana. Ella replica que de cualquier modo no esperaba que él dijera algo para apoyarla, a lo que Koji no dice nada. Eso, Kaya, que es lo mejor que sabes hacer, pocos web. Obvio, en el fondo, esta pequeña perraca quería que él la apoyase y en su mente molesta se queja del silencio de Koji y que si ella dice algo, al menos él debería responder o por lo menos reaccionar. Que si le hubiese acariciado la cabeza y dicho algunas palabras de consuelo, lo hubiera perdonado, pero que a él realmente no le importa a ella. Koji voltea atrás y se pregunta si había un huésped en la casa, ya que ve a Kudo caminando por el pasillo en su traje de militar. Nótese que aquí ya están dentro de la casa. Luego Kaya lo ve y obviamente se queda sorprendida por tan admirable belleza y él solo cruza una mirada fría con ella. Kaya está deslumbrada por Kiyoka y dice, pero qué persona tan hermosa, mientras lo mira marcharse. Estuvo largo este pedazo del manga, pero vale la pena explicarlo todo porque quitaron mucho en el anime. Dicho esto, ya podemos pasar al anime nuevamente, donde Kudo llega a su casa y anuncia su regreso. Miyo le da la bienvenida con una voz rota y él de inmediato se da cuenta que algo pasó, pero ella lo niega. Vemos que cayó la noche y Yuri está explicándole a Kudo lo que ella pudo percibir de la situación. Recordemos que la mayor parte del tiempo no estuvo, pero se dio cuenta que al ver a Kaya, Miyo se trastornó. Le cuenta que al regresar, Miyo tenía una actitud distante y pide perdón por no haberse percatado a tiempo. Kudo ya tiene más claridad sobre la situación, así que va a buscarla a su habitación, donde ella ya había puesto en la mesa el material y las instrucciones para comenzar a elaborar el lazo que le quiere regalar a Kudo, pero está tan destrozada que solo puede quedarse lamentando en una esquina. Kudo le pide hablar, pero no hay respuesta por parte de Miyo. Él la trata de reconfortar diciéndole que lo que la carcome por dentro se va a solucionar y que no debe atormentarse. Le recuerda que siempre que necesite, él la escuchará. Ella solo dice en voz baja que lamenta causarle problemas. Luego, vemos a Kudo en un estudio pensando qué puede hacer él para que ella tenga más confianza en sí misma. Y recuerda las palabras de Yurie diciéndole que toda mujer gana confianza al ser amada y valorada. Las escenas se contraponen y vemos a Kudo escribiendo y a Miyo comenzando a elaborar el lazo. Amanece mientras escuchas las palabras de Yurie. Mientras usted le haga ver a la señorita Miyo que la aprecia, será suficiente para mejorar su autoestima. Luego vemos a Kudo dándole una carta a Godo en el cuartel. Veamos ahora lo que nos trae el manga. Kudo llega a casa, le dan la bienvenida, pregunta si algo pasó. Yurie está a punto de decirle a Kudo cuando Miyo le interrumpe diciendo que nada malo pasó y Yurie se queda sorprendida. Miyo le dice a Kudo que ya que su comida está preparada, entonces se retira. Yurie se acerca rápidamente a decirle a Kudo que en realidad sí pasó algo cuando acompañó a Miyo a la ciudad y Kudo pregunta qué fue lo que pasó. Aquí le cuenta, pero solo los vemos ya sentados y él dice con que eso fue lo que pasó. Yurie continúa diciendo que se encerró en su cuarto y solo salió cuando él volvió y está muy preocupada por ella y que en ese momento solo pudo sugerir que volvieran a casa. Y Kudo piensa que cómo rayos pudo pasar algo así justo cuando estaba en la casa Saimori y que la situación es peor de lo que pensó inicialmente. No sabe qué puede decir en momentos como eso, ni tampoco cómo acercarse a ella. Afirma que lo único que está haciendo es contemplar diferentes soluciones, pero nunca toma acción, que quizá por eso la gente le dice que es frío. Continúa con su conversación interna diciendo que ella es alguien que ha perdido su autoestima debido a años de abuso, que eso explica por qué se disculpa inmediatamente. Pregunta al aire qué puede hacer para aumentar su confianza y Yurie le responde que conoce una buena forma. Le dice técnicamente lo mismo que en el anime, que las mujeres ganan confianza cuando se sienten amadas, que si él la trata con amor, el corazón de Miyo va a sanar y se volverá más segura. Él dice en sus pensamientos que no está familiarizado con el concepto del amor, pero que escuchar eso ayuda, que siquiera ahora ya sabe qué decirle a ella. Él va a buscarla a su habitación y le pide un momento. A diferencia del anime, aquí Miyo sí abre la puerta y se deja ver un poco y le dice: lo siento, Dana-sama, aunque solo sea poco tiempo, ¿podría dejarme sola? O sea, esto es importante porque en el anime ya se atreve a ignorarlo, aquí no. A pesar que se siente muy mal, por educación y respeto abrió la puerta y le pidió estar sola. Kiyoka solo quiere decirle algo, pero Miyo le pide disculpas nuevamente y comienza a cerrar la puerta. Kiyoka se da cuenta que no la va a convencer, pero quiere decirle algo antes de irse. No necesitas pensar mucho sobre las cosas que te molestan, no necesitas preocuparte tanto, solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas a alguien para hablar, estoy aquí para escucharte cuando sea. Ella solo dice ok. Aquí también nos dan un poco más de contexto en la oficina, cosa que solo vimos unos segundos en el anime. Kiyoka está sentado en su escritorio con cara de preocupación.
situación. Dice que no pensó que ella lo fuera a evitar por tanto tiempo y que ha pasado una semana desde la última vez que habló con Miyo. No estuvo ahí para despedirme ni para darme la bienvenida. Ella aún prepara mis comidas, pero no comemos juntos. Además, los Saimori aún no me han respondido. También esa presencia sospechosa que vigila mis movimientos sigue presente. Ojito aquí, vean a los Shikigamis por la ventana. Kudo sabe perfectamente que lo están espiando, y hasta ya descaradamente. Dice que ya tiene una pista de quién está detrás de esto, pero que hasta ahora no ha tenido ningún contacto directo con ellos y no sabe sus motivos. Se pregunta cómo debería lidiar con eso. Vemos que alguien entra a su oficina y le dice que se ve triste. Resulta ser Godo Godito con un libro en la mano y le dice que es sorprendente, ya que es la primera vez que tiene a una prometida que le dure tanto tiempo, y pregunta si aún no ha formalizado el compromiso, a lo que Kiyoka no dice nada. Godo dice que nunca había pensado que el capitán estaría tan preocupado por una mujer y que la vida realmente es impredecible. Kiyoka, molesto y apenado, le dice que cierre la boca. Godo continuó la mofa diciendo que quisiera conocer a la chica que ocupa tanto los pensamientos del capitán, y Kudo le dice que de ninguna manera, y Godo le dice que no tiene que ser tan cruel con él. Kudo le pregunta si recuerda el cronograma de mañana, y Godo responde que claro, y comienza a repasar. Primero iremos a la estación Teito, mañana por la tarde. Luego manejaré a tu casa. Por cierto, no se le olvide mi recompensa: 3 tickets para un buffet de todo lo que puedas comer. Y me encantan estas escenas donde vemos un poco más de matices y expresiones de Kiyoka. Me lo imagino diciendo: ya sé, ya pedí que las prepararan, así torciendo los ojos y refunfuñando. Godo dice: muy bien, déjemelo a mí. Kiyoka tiene cara de preocupado y dice en sus pensamientos que espera que todo salga bien. De regreso en el anime, pues la charla de la oficina nunca pasó, y ahora Miyo está sosteniendo el lazo terminado, pero no se atreve a dárselo a Dana-sama. Vemos su cara de trasnochada y unas líneas debajo de los ojos. Posiblemente pasó toda la noche tejiendo el lazo y llorando. De repente llega Yurie y le pide permiso de abrir la puerta, para después anunciar a una visitante. Al abrir la puerta vemos que es Hana, una antigua sirvienta de la casa Saimori, quien se alegra de ver a Miyo después de tanto tiempo, y Miyo no puede creer que se trate de ella. Están tomando té mientras hablan de la familia de Hana, diciéndole que es feliz con su familia, lo que hace llorar a Miyo de felicidad. Afirma que lo que más deseaba era verla con una sonrisa, especialmente desde el día en que dejó de ser parte de su vida. Hana le toma las manos a Miyo y pregunta si es feliz ahora. Miyo se sincera y le dice que no puede ser feliz porque no tiene habilidades sobrenaturales, por ende no puede ser esposa de Kiyoka, y llora mucho. Hana le dice que quien le ayudó a verla y llegar ahí fue el mismo Kudo, y le muestra la carta que envió Hana para que fuera a ver a Miyo. Ahí se da cuenta que él desde el inicio ya sabía sobre su situación, y todo lo que pensó que iba a pasar si él se enteraba de su falta de poderes no eran más que sus propios prejuicios y suposiciones de ella. Hana le confirma que Kudo ya sabía que Miyo no tenía habilidades sobrenaturales desde antes de escribir la carta, y trata de hacer que ella sienta más confianza. En el manga sucede de la siguiente manera: está Miyo en su habitación tejiendo el lazo, tiene una cara triste y vacía. En sus pensamientos dice que cada vez que piensa sobre Kaya no puede evitar sentir que es una persona sin valor en comparación con Dana-sama, o sea, Kudo, ya que él es hermoso, amable y fuerte, que brilla tan intensamente que siente que en el momento en que entre en su luz sentirá tanto calor que no será capaz de irse de su lado, pero que si quiere estar con él debe decirle la verdad. Sin embargo, si le dice la verdad, y corta ahí, pero todos sabemos a qué se refiere, Miyo termina el accesorio del cabello y dice que puede usar lo que sobró para otra cosa. Ojo, todo esto siguen siendo pensamientos. Sabe que no puede evitarlo por más tiempo, ya que debe darle el lazo del cabello y decirle todo, pero luego podría no verlo nunca más. Esto, como vimos en el anime, no sucede. En el manga, claramente el pesar de Miyo no es otra cosa más que tener que decirle la verdad a Kudo y que éste la aparte de su lado. Esto aunado a que vive bajo la sombra de su hermana y siente que no vale nada. Miyo jamás imaginaría que podría ser amada por alguien como Kudo por el hecho de ser ella y a pesar de no poseer habilidades sobrenaturales. Miren este cuadro donde toma el lazo con ambas manos mientras dice que quizás no lo vuelva a ver. Se aferra al lazo como si de él se tratase. Es muy triste. Posteriormente llega Yurie y le pregunta si tiene algo de tiempo, ya que hay una invitada. Miyo se queda pensativa, ya que además de su familia nadie más sabe que está ahí, y lo primero que imagina
imagina es que es Kaya y pone una cara de pánico. Luego escucha una voz que le dice: ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, Oyo-sama. Y Miyo inmediatamente reconoce esa voz, trayendo recuerdos de cuando era niña y vivía en la casa Saimori. En ese entonces había una sirvienta que estaba de su lado y su nombre era Hana. Oyo-sama es una forma educada de referirse a una dama joven, rica, elegante, refinada, de buena familia, etc. Es normal que la servidumbre se dirija así con las hijas de los patrones o señores de la casa. Regularmente lo traducen como señorita. En efecto, es Hana quien con una cara gentil le dice que ha crecido mucho. Le cuenta que se ha casado y como la Miyo del manga es más arisca, ella responde: ya veo, felicidades. Hana continúa diciendo que incluso ya tiene hijos. Cuenta que su esposo es granjero, cuidan del campo juntos y que es muy feliz. Vemos los pensamientos de Miyo nuevamente, donde ella explica que a Hana la echaron de la casa Saimori y perdió su trabajo. A ella le preocupaba que terminara siendo infeliz, pero se alegra de que no sea así. O sea, Miyo siempre viendo por otros antes que por ella. Hana le pregunta si ella es feliz y Miyo recuerda todas las cosas bellas que ha vivido en la casa Kudo, pero no es capaz de responder. Hana interviene y le dice que ha escuchado algunas cosas que sucedieron después que se fue y le pide disculpas por no haber podido estar con ella durante sus momentos más difíciles. Se sincera al decirle que pensaba que no tenía derecho de encararla y quizás decir eso no tendría sentido ahora, pero que a pesar de todo, la razón por la que vino es porque quería ver a la Oyo-sama que ahora es feliz. Su preciada Oyo-sama, quien había experimentado muchas dificultades y tristezas, realmente quería verla feliz y verla sonreír desde el fondo de su corazón. Miyo pone una cara conmovida y de asombro. En el siguiente cuadro vemos pensamientos y recuerdos de Miyo. Miyo repite lo que Hana dijo: mi preciada Oyo-sama, y dice no querer que Hana, quien se ha referido a ella con un título que no merece, la vea caer, ya que ella le dio el calor de madre que ella tanto anhelaba después de la muerte de su madre y no quiere ponerla triste. Esta escena es muy fuerte. Vean a Hana abrazando y consolando a Miyo de pequeña. Sonríe con mucha calidez y se agacha para abrazarla. Miyo pareciera que llora, pero se siente consolada y pone sus brazos en el pecho de Hana como hacen los bebés con sus mamás. Muy conmovedora escena. Ay, voy a llorar. Miyo le dice a Hana que ella no tiene talento o habilidades especiales, por eso ella es impropia para ser la esposa de Kiyoka y no puede permanecer ahí para siempre. Vemos que sus lágrimas caen al suelo y ella llora desesperadamente mientras permanece sentada con la cabeza agachada. Se inclina totalmente pegando las manos y la cabeza al suelo para llorar. Le dice a Hana que ella ya sabía todo esto desde el inicio, que solo no quiso aceptarlo. Si le dice a Dana-sama la verdad, ella tendrá que irse, pero no quiere salir de esa casa. No es que no tenga dónde ir, pero que le gusta estar ahí y tiene un recuerdo de su ahora pequeña familia compuesta por Kudo y Yurie, ambos sonriéndole. Hana la levanta para abrazarla y le pregunta si no le da curiosidad saber cómo supo que estaba ahí. Obviamente a Miyo ni le había pasado por la cabeza. Hana le dice que como ella, que ya no tiene ninguna conexión con la familia Saimori, logró saber que estaba ahí. Dice que cuando recibió la carta sobre Miyo pensó que estaba soñando, ya que parecía imposible saber algo sobre ella, y le dice que Kudo es un hombre realmente de buen corazón. Miyo ya por fin cae en cuenta. Su cara se ilumina. Ve esto, pon atención al detalle. Su cara pasa de ser gris, ojos caídos y sin luz a una escena totalmente iluminada. Ve sus ojos, el brillo que tienen y cómo recobraron vividez. Miyo le pregunta si fue Kiyoka quien la llamó y se pregunta por qué lo haría, a lo que Hana responde que sí, fue él y la llamó porque estaba preocupado por ella. En los pensamientos de Miyo, el hecho de que supiera sobre Hana debe significar que Dana-sama indagó en mi pasado. Recuerda las palabras de Kudo y entiende por fin a lo que se refería. Por fin entiende que Kudo sabe absolutamente todo y aún así trató de consolarla. Le dice a Hana que ya que ella no posee ninguna habilidad especial, siempre creyó que no valía nada. Tenía miedo de oscurecer la luz de Kudo, pero al mismo tiempo no quería perder la pequeña cantidad de felicidad que había conseguido al estar a su lado. Pensó que si se enteraba de la verdad sobre ella, él la abandonaría sin dudarlo, pero que Kiyoka parece saber la verdad. Este recuerdo es de cuando salieron por primera vez a la ciudad. Miyo llora, pero porque tiene muchos sentimientos encontrados, y mira el lazo que elaboró. Hana le dice que por favor junte el valor porque Kudo estaba esperándole. Miyo aún tiene dudas, pero Hana la reconforta al decirle que todo estará bien. Sin importar el resultado, ella estará ahí para ayudarla si algo malo sucede. Miyo abraza a Hana y le agradece. Hana le acaricia la cabeza y Miyo recuerda sus manos y piensa que se siente tan cálido como antes. O sea, cuando Miyo era niña
y Hana la abrazaba. Por fin se arma de valor y dice que irá a contarle todo a Dana-sama. Regresamos al anime. Kiyoka está leyendo y Miyo llega corriendo, a lo que él pregunta si se encuentra bien. Ella le dice que debe confesarle algo importante y llorando le dice que no posee ninguna habilidad sobrenatural y por ello su familia la trató como una sirvienta. Tampoco sabe actuar como una dama de una familia noble y para evitar la vergüenza lo mantuvo en secreto. Y bien extrema la mujer le dice que si él quiere que se vaya se irá y si quiere que se muera lo hará. Cálmate mija, deprimes a todo lo que tocas, neta. Le agradece por todas sus atenciones y obsequios y como muestra de gratitud le entrega el lazo que elaboró, al mismo tiempo que le dice que puede tirarlo o quemarlo si no es de su agrado. Miyo pide una respuesta sobre todo lo que expresó y Kiyoka con cara de le pregunta que por cuánto tiempo va a estar inclinada, le dice que no quiere que se vaya y que su intención es comprometerse con ella oficialmente. La abraza y le pregunta qué es lo que desea ella, a lo que ella dice llorando que desea quedarse con él si él se lo permite, pero él no quiere que le pida permiso para eso. Kudo expresa que su deseo es también que ambos estén juntos, pero luego se siente apenada por el abrazo. A Kudo le agrada el lazo, le pide que le ayude a atárselo y le promete que lo cuidará. Miyo se pone muy feliz y sonríe. La verdad, este moñito al final se ve medio afeminado, pero bueno, cada quien, no juzgo. En el manga, Miyo corre apresurada a buscar a Kudo y este se sorprende. Aquí podemos ver que viene a toda velocidad y su cara denota prisa. Kiyoka le pregunta qué es lo que vino a decirle tan de repente. Miyo se sienta y dice que le ha ocultado algunas cosas sobre ella, pero que no quiere ocultarlo más. Va directo al grano y le dice que no tiene ninguna habilidad especial a pesar de heredar la sangre de dos usuarios con habilidades sobrenaturales, ella no tiene ninguna. También confiesa no haber recibido educación después de la primaria y fue tratada como sirvienta cuando estaba en casa de sus padres. Aquí es más específico con todo, pero ya sabemos, Kudo estaba enterado de todo esto. Miyo dice no haber sido educada y sin importar de qué ángulo la mires, no parece una mujer de una buena familia, lo mismo con su apariencia. Por eso ella no es adecuada para estar a su lado, dice haber estado muy avergonzada para decirlo y por eso se lo ocultó. Si le pide que se muera, ella misma se mata. Si le pide que se vaya, se irá inmediatamente. Le entrega el lazo que tejió para él con gratitud en su corazón y lo ofrece como parte de su disculpa. Si no lo quiere, dice no importarle si lo tira o lo quema. Dice estar agradecida por todo lo que ha hecho por ella y que esas eran todas las palabras que quería expresarle. Pide que le diga qué es lo que él desea que haga en ese momento. Miyo está asustada, arrodillada, esperando su respuesta y Kudo le pregunta cuánto tiempo piensa permanecer así. Ella se sorprende de escuchar eso. Él le sonríe y ella lo mira desconcertada. Kudo la toma en sus brazos y le dice que estaría preocupado si se va, ya que está pensando oficializar su compromiso pronto. Miyo se pone demasiado nerviosa y roja, está muy apenada de que Kudo la sostenga así. Él le pregunta si a ella no le gusta vivir ahí, a lo que ella responde alterada que claro que no es eso, que es solo que su corazón no puede soportar todo eso a la vez. Ella lo mira muy enrojecida, agarra valor, aprieta el kimono de él y le dice que si se lo permite, a ella le gustaría vivir ahí con él. Él le dice que no necesita pedirle permiso, ya que él desea que ella viva ahí por siempre, no al revés. ¡Ay, qué bello! ¡Sí la quiere! De nuevo los pensamientos de Miyo. Si toda la tristeza y dificultades que pasé eran necesarias para traerme aquí, entonces valió la pena. Esta imagen es para analizar. Su cara no es de tristeza, sino que muestra un llanto de felicidad, de redención, de un nuevo comienzo, de aceptar una nueva vida donde tiene permitido ser feliz. Kudo le pide que le ate el cabello con el lazo y ella lo hace, a lo que Kudo dice que es un hermoso color morado. El lazo en el manga me parece mucho más ad hoc, es más discreto y siento que se ve muy bien. En el anime como que no termina de gustarme. Kudo le agradece y le dice que cuidará bien de su regalo. Ella lo mira penada, pero con ojos de amor, se le ve iluminada. Las escenas ahora son claras, hay flores, tipo brillos, etcétera, que nos muestran perfectamente las emociones de Miyo. Volvemos al anime. Miyo se despide de Hana con una cara de felicidad. Le dice que sin ella y sus palabras no habría sido capaz de salir de su habitación. Hana dice que fue muy feliz al hablar con ella y se mete al carro. Kudo pide a Godo que la lleve a casa, a lo que Hana agradece a Kudo por lo que hizo y le desea felicidad a Miyo. Kudo pone su mano en el hombro de Miyo y le pide que no se sienta triste. Le recuerda que puede verla cuando desee. Ella le agradece y se miran tiernamente. El viento resopla y vemos que alguien los espía a través de los shikigamis de papel. Y resulta que es el viejo Tatsuishi quien iracundo desprecia el hecho de que Kudo realmente quiera casarse con ella. Sabe que debe actuar de inmediato
inmediato y piensa en usar a la petarda de Kaya para cumplir sus planes malévolos, y aquí termina el capítulo del anime. En el manga tenemos mucho más. Miyo se despide de Hana y le agradece, ya que sin ella y sus palabras probablemente seguiría encerrada en su habitación. Hana le dice que está feliz de haberla ayudado y más que nada de ver a una hermosa dama como ella nuevamente. Ojo, cuando dice hermosa no se refiere solo a lo físico, sino al interior. Kudo le pide disculpas por los problemas a Godo y él le dice que no hay problema, ya que fue parte del acuerdo desde el inicio. Kudo pregunta a Godo qué hay acerca de esa gente, a lo que él responde que no los ha visto y no cree que sepan sobre lo que pasó hoy, ya que parece que solo monitorean las acciones del líder de la organización. Aquí, para que entiendan, están teniendo una conversación misteriosa, hablando de la gente que les espía con los Shikigamis que ya han detectado anteriormente. Godo se aleja y aquí vemos que están Kudo, Miyo y Yurie afuera despidiéndolos. Él le pide a Miyo que no ponga cara triste, ya que puede ver a Hana cuando quiera. Ella le agradece por todo y vemos que está sumamente feliz, iluminada, renovada. Pasamos a otro cuadro donde los Shikigamis regresan a un lugar y son destruidos por el señor Tatsuishi, cosa contraria en el anime, que usan una especie de venda con sello en los ojos para ver a través de los Shikigamis de papel. El señor Tatsuishi, enojado, se queja de lo molesto que es Kudo, ya que al final los Shikigamis no fueron capaces de ver siquiera la sombra de Miyo. Aquí probablemente Kudo haya puesto una barrera y junto con el amuleto de protección que le dio a Miyo ya es muy difícil espiarlos. Por eso dice que no pudo ver ni la sombra de ella. Supongo se refiere a cuando salió de la mansión para comprar en la ciudad. Luego vemos que aquí ya está Kaya sentada con él y le dice que su hermana permanece descaradamente en la casa de Kudo, aunque por su apariencia probablemente solo la traten como una sirvienta. O sea, está Kaya ahí tipo quejándose con su futuro suegro de lo que le había pasado en la ciudad. Por eso pienso que al escuchar la historia de que Miyo es la prometida de Kudo, Tatsuishi mandó a los Shikigamis a espiarlos a la mansión, ya que no la puede ver a ella por el amuleto. Kaya recrimina que Koji está del lado de su hermana y por eso se puso de muy mal humor, pero que no fue tan malo porque pudo ver a una hermosa persona ese día, refiriéndose a cuando vio pasar a Kiyoka. Tatsuishi piensa que no sabe cuál es el motivo de la visita de Kiyoka a Kudo, pero que escuchando la versión de Kaya siendo tan vocal sobre haber enviado a una persona andrajosa como Miyo, o sea, para ser la prometida de Kudo, sin mencionar que recientemente empeoró la atmósfera en la casa Saimori, si él fuera a visitar probablemente sería tomado como un fastidio total, y que si tan solo le hubieran entregado a Miyo desde el inicio, pero pues eso ya es cosa del pasado. Dice que si Miyo fuese expulsada de la casa Kudo y la casa Tatsuishi le proporcionara protección casándola dentro de su familia, entonces todo volvería al lugar correcto. Y aquí termina el capítulo 11 del manga. ¿Qué te parecieron las diferencias de este capítulo? ¿Qué te gusta más, el anime o el manga? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Por favor, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. Les dejo mis redes sociales en comentarios. Soy la tía Scatrix y nos vemos en un próximo video.